Да, есть. Осколки, блядь, это самое может, это летит, а блядь. Ох, ёб твою мать нахуй. Пизда! Mientras sigue desarrollándose el conflicto entre Rusia y Ucrania, se ha reportado que Rusia ha utilizado bombas de vacío, también conocidas como armas termobáricas, un término no muy común, incluso algo confuso, pero seguro has escuchado en los medios lo terroríficas que son esta clase de armas y el poder destructivo que tienen, como por ejemplo que pueden succionar el aire de los pulmones de las víctimas, lo cual sí es real. Pero si aún no sabes nada de estas armas, en este video profundizaremos en cómo funcionan y qué tan letales son. Te explicaré sus características, un poco de su historia y detalladamente cuáles serían los resultados médicos si una de estas armas lograra dañarte. No es por menos decir que la ciencia aplicada a las armas puede ser terrorífica, y las armas termobáricas son ejemplo de ello. Te habla Jorge Rojas, bienvenido a Armapedia. Prepárate para conocer qué tan letal es un arma termobárica. Las armas y municiones termobáricas se remontan a la Segunda Guerra Mundial, cuando fueron utilizadas inicialmente por el ejército alemán, los cuales utilizaron un lanzacohetes Nebelwerfer de 6 cañones de 15 centímetros en el frente oriental. Una de las cargas del lanzador incorporaba gas propano. Pero este tipo de armas no se desarrollaron ampliamente hasta la década de 1960, cuando Estados Unidos las utilizó en Vietnam. Fue en Vietnam donde una bomba de 340 kilogramos esparcía 3 submuniciones más pequeñas que liberaban una nube de óxido de etileno, un gas inflamable e incoloro. Al detonar, esto creaba una potente onda expansiva en una gran zona. Se cree que la Unión Soviética también utilizó un arma termobárica contra China durante el conflicto chino-soviético de 1969 y en la invasión de Afganistán en 1979. Un elemento clave en el desarrollo de estas armas se basó en las observaciones del impacto del pico de presión. Durante muchos años, los fabricantes de municiones explosivas tradicionales buscaron un arma que tuviera la capacidad de aumentar la presión máxima, la llamada onda expansiva. Esto fue impulsado por la creencia de que cuanto más alta fuera la presión en una explosión, más daño podría causar. Y eso es lo que querían, y en gran parte funcionó. Una vez teniendo la arma termobárica, permitía que la onda expansiva se acoplara a un objetivo como un edificio. Y cuando esto ocurría, descubrieron que tenía la potencia necesaria para empujar el edificio. Pero vayamos a lo básico. El término termobárico deriva de los sufijos griegos para calor y presión, termos y baros. Las armas termobáricas se despliegan generalmente como cohetes o bombas desde un avión y funcionan liberando combustible y cargas explosivas. Déjame explicarte. Las armas termobáricas, también conocidas como bombas de vacío o bombas de aerosol, funcionan en 2 etapas. La primera etapa libera una gran nube de material combustible o pequeñas partículas metálicas como aluminio. La segunda etapa desencadena una explosión que enciende este material para crear una enorme bola de fuego y una onda de choque. El efecto es muy similar al que se produce en las explosiones accidentales en las minas de carbón o en los molinos de harina, donde las partículas inflamables se dispersan tanto que se incendian y generan enormes explosiones. Las armas termobáricas también se denominan bombas de vacío porque la explosión absorbe todo el oxígeno alrededor del artefacto. Este proceso deja a las víctimas cercanas a la explosión sin poder respirar, terminando con su vida por asfixia. Además de la asfixia, la presión de la explosión puede dañar a una persona por los propios efectos de una explosión convencional y causar importantes daños internos en los órganos del cuerpo. Las bombas termobáricas son devastadoras y eficaces en zonas urbanas o en espacios abiertos. Hay muy poco que pueda proteger a los seres humanos y a otras formas de vida de sus efectos explosivos e incendiarios. Poniéndonos un poco científicos, en primer lugar se produce una acción anaeróbica, o sea, sin oxígeno del aire. Esto dentro de un núcleo de alto explosivo convencional en microsegundos. A continuación, la acción aeróbica de combustión retardada de la carga exterior rica en combustible, que dependen del consumo del aire circundante, da lugar a una intensa bola de fuego de más de 5000 grados centígrados. Casi la misma temperatura que el Sol, que es de 5500 grados centígrados. Literalmente se genera un infierno. Debemos ser claros en decir que los efectos de las armas termobáricas son mucho más intensos y destructivos que los de una bomba convencional. La explosión dura más tiempo y se produce a una temperatura mucho mayor. Como resultado, estas armas pueden devastar vastas áreas de terreno, destruir edificios e incluso pueden vaporizar a un cuerpo humano por el calor extremo si esto lo impacta a corta distancia. No es broma esa palabra, literalmente pueden vaporizar a alguien. Un informe de la CIA de 1990 señalaba los efectos de una explosión termobárica en un espacio cerrado de esta manera.
El mecanismo de la explosión contra objetivos vivos es único y desagradable. Lo que mata es la onda de presión y, lo que es más importante, la subsiguiente rarefacción, o sea, vacío, que rompe los pulmones. Si el combustible deflagra pero no detona, las víctimas sufrirán graves quemaduras y probablemente también inhalarán el combustible ardiendo. Los que se encuentran en la periferia pueden sufrir muchas lesiones internas, por tanto invisibles, como la rotura de tímpanos y de órganos del oído interno, conmociones graves, rotura de pulmones y posiblemente ceguera. Otro documento de la CIA especula que, debido a que las ondas de choque y presión causan un daño mínimo al tejido cerebral, es posible que las víctimas no queden inconscientes por la explosión, sino que sufran durante varios segundos o minutos mientras se asfixian. Un arma termobárica puede dañar a una persona de muchas maneras. Por ejemplo, la onda de choque puede provocar que se filtre el líquido a los pulmones y se produzca algo llamado choque pulmonar. Puede romper la membrana timpánica y dejar a alguien parcialmente sordo, o en el peor caso el oído interno se daña produciendo una sordera neurosensorial y un dolor incapacitante, náuseas y problemas de equilibrio. El daño gastrointestinal también es algo a tomar en cuenta. Se produce cuando las ondas de tensión atraviesan las bolsas de gas atrapadas en el intestino. Es necesario vigilar la peritonitis, esto debido a la fuga del contenido intestinal. La principal lesión del sistema nervioso central causada por un arma termobárica es una embolia gaseosa arterial cerebral, la cual puede causar un deterioro inexplicable de la función humana. De igual modo, un arma termobárica puede destruir el delicado tejido pulmonar o forzar la entrada de aire en el torrente sanguíneo, provocando una embolia masiva sin dejar signos externos de lesión. Además, las armas termobáricas suelen tener una potente fase negativa de presión, ya que la bola de fuego se enfría y el aire es aspirado hacia el punto de explosión. De ahí el sombrío nombre de bomba de vacío. Las armas termobáricas no se consideran muy eficaces contra objetivos fuertemente blindados, por lo que no cabría esperar que se utilizaran contra tanques o vehículos de infantería blindados, aunque se han desarrollado enormes versiones de armas termobáricas lanzadas desde el aire para destruir cuevas, búnkeres o complejos de túneles. Los efectos de esta arma son más graves en espacios cerrados como estos. Su uso en Ucrania no sería la primera vez que Rusia emplea este tipo de armas, y Rusia tampoco es el único país que las utiliza. Déjame darte contexto de eso. Las fuerzas rusas utilizan indistintamente los términos explosivo de aire combustible y termobárico, mientras que Estados Unidos y Reino Unido se refieren a ellos como armas de explosión mejorada. Al final son exactamente lo mismo. Human Rights Watch condenó a Rusia por el uso de bombas de vacío en Chechenia en 1999, señalando que estas armas matan y lesionan de una manera particularmente brutal. El explosivo termobárico fue utilizado por Rusia con el RPOA, un misil de 11 kilogramos lanzado desde el hombro, esto para hacer salir a los mujahidín de las cuevas de las montañas en Afganistán. En 2007, Rusia probó el arma termobárica más grande de la historia, apodándola el padre de todas las bombas, o FOAB. Esta creó una explosión equivalente a una bomba convencional de 44 toneladas, lo que la convierte en el mayor artefacto explosivo no nuclear del mundo. Rusia también ha utilizado estas armas en Siria. Pero como dijimos, otros países también han utilizado estas armas. Por ejemplo, Estados Unidos usó armas termobáricas no solo en la Guerra del Golfo, sino también en Vietnam y en Afganistán. En 2003, Estados Unidos probó una bomba de 9.800 kilogramos apodada la madre de todas las bombas, o MOAB. Estados Unidos utilizó armas termobáricas en 2001 para intentar destruir a las fuerzas extremistas que se escondían en las cuevas de las montañas de Tora Bora, y en 2017 contra fuerzas islámicas. De igual forma, Estados Unidos desarrolló una ojiva termobárica para su famoso misil Hellfire. Ahora la pregunta es, ¿ha utilizado Rusia armas termobáricas en Ucrania? La respuesta es sí. En un tuit, el Ministerio de Defensa dijo que Rusia había confirmado el uso del sistema de armas TOS-1A en Ucrania. El TOS-1 Buratino ruso que se ha desplegado en Ucrania es un vehículo de lanzamiento sobre orugas capaz de disparar 24 cohetes termobáricos, cada uno de los cuales pesa hasta 217 kilogramos. Se describe oficialmente como un lanzallamas pesado más que como una pieza de artillería. Esto porque asume el papel tradicional de lanzallamas para atacar fortificaciones. Un proyectil del TOS-1 cubre un área de 40.000 metros cuadrados, o lo que sería equivalente a unos 6 campos de fútbol. Ahora que tienes un panorama de su letalidad, te estarás preguntando, ¿no debería ser esta un arma prohibida en la guerra? Bueno, a diferencia de las minas terrestres o las municiones de racimo, actualmente no hay leyes internacionales que prohíban específicamente su uso. Pero si un país las utiliza para atacar a la población civil, podría ser condenado por un crimen de guerra en virtud de las convenciones de La Haya de 1899 y 1907.
La Asociación para el Control de Armas afirma que no hay tratados que impidan el desarrollo de armas termobáricas, aunque podrían entrar en un protocolo de la Convención sobre Armas Convencionales, el cual prohíbe las armas incendiarias. Eso ha sido todo, suscríbete y activa la campana de notificaciones para no perderte ningún video nuevo. Sin más, mi nombre es Jorge Rojas, esto es Armapedia y te deseo un excelente día.